En esta tarde ya quiero compartir con ustedes este tema. Se llama Haz de tus sueños una obra de arte. ¿Cómo se llama? Haz de tus sueños una obra de arte. ¿Quién nunca ha soñado? Todos, ¿verdad? Todos hemos soñado en algún momento. ¿Y qué tal cuando éramos más pequeños? Cuando éramos niños y soñábamos despiertos, imaginábamos. Lo único que era necesario era nuestra imaginación. Y tomábamos tal vez un pedazo de tela y era suficiente para hacer de ella una capa, la capa de Superman, ¿verdad? Y era necesario apenas un pedacito de tal vez de cartón para hacer un gran barco que cruzaba el Atlántico. Porque lo que nos hacía soñar no eran las circunstancias y las cosas que teníamos a la mano, era nuestra imaginación, era nuestro deseo de vivir, eran anhelos que estaban profundos en nuestro corazón, y con la inocencia de un niño creíamos que era suficiente imaginarlos para vivirlos. Y sabes que me doy cuenta que nunca dejamos de soñar. Esta semana platiqué con un hombre de 70 años, pues un jovenazo, ¿verdad? Y platicábamos y él me decía de sus sueños, un hombre que tiene sueños por la iglesia. Y me decía, me preguntaba, ¿crees que a mi edad todavía pueda llevar a cabo estos sueños? Y se me dibujó una gran sonrisa, ¿verdad? Así muy espontánea. Y le dije, claro que sí. Claro y por supuesto que sí, porque Dios es un Dios generacional. Y cuando hablamos de una generación, no hablamos solamente de jóvenes o de ancianos. Hablamos de niños, jóvenes, adolescentes y ancianos. Es lo que la Biblia nos expresa muy claramente a través de la vida de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios es un Dios generacional y nadie está fuera de sus planes. Y Dios desea poner sueños en nuestras vidas. Cada uno de nosotros tenemos sueños, pero también Dios desea poner sus sueños en nuestros corazones y hacer de esos sueños una obra de arte. Damos el título de una obra de arte a aquellas expresiones artísticas que nos cautivan, que nos sorprenden, que superan las expectativas de las personas y superan lo que se ha hecho anteriormente. Nos quedamos, wow, nunca había visto un cuadro así, nunca había visto una escultura así, nunca había escuchado una canción así. Nos sorprende, es una obra de arte. Decimos, ese gol fue una obra de arte. Wow, qué bonito, ¿verdad? Una vez le preguntaron al escultor Miguel Ángel cómo hacía para crear obras tan magníficas. ¿Cuál es tu secreto, Miguel Ángel? Es muy simple, respondió él. Cuando miro un bloque de mármol, este pixeleado es un bloque de mármol. Es un bloque de mármol. Y tú dices, ¿para qué sirve? Pues a lo mejor pudieras pensar, sirve lo que para mí la caminadora que compré y está en mi recámara. ¿Para qué sirve? Para colgar la ropa, ¿verdad? Son los tendederos más caros que compramos, cuestan un dineral y termina lleno de ropa. Pero tú ves este bloque y Miguel Ángel dijo, para mí es suficiente verlo, porque cuando lo veo, veo la escultura que hay adentro. Todo lo que tengo que hacer es retirar lo que sobra. Y fíjate una de las cosas que hizo este hombre, Miguel Ángel. Wow. ¿No podemos decir wow? Wow. De ese pedazo de mármol, de esa piedra que a lo mejor no serviría para mucho, él hizo esta obra de arte que a través de los tiempos, de los años, ha sido admirada por generaciones. Ninguna obra de arte es idéntica a otra, es única y es original. Cada obra de arte inició en la mente de su creador. Inicia en nuestra mente, inicia con una impresión en nuestra alma, porque todos de alguna manera tenemos una alma artesana.
Aunque no seamos grandes músicos, nos gusta la música, ¿sí o no? Y ya tú escoges tu ritmo, pero por favor, que no sea reggaetón. Por favor, sí, ese sale del género. Es broma, si te gusta, pues que Dios te perdone. Pero aunque no somos músicos, nos gusta la música y nos disfrutamos, nos gusta disfrutar de la música, porque todos tenemos una alma artesana. Todos en algún momento soñamos despiertos, imaginando cómo sería vivir nuestro sueño, porque fuimos diseñados por Dios para desear, para crear, para vivir sueños. Dios mismo tiene sueños, tiene deseos, tiene anhelos y hace de ellos una obra de arte. Tus sueños se pueden convertir en una obra de arte. Y si permites que Dios comparta sus sueños contigo, esos sueños pueden llegar a ser una obra de arte. Te invito a soñar. Te invito a soñar. A lo mejor ya dejaste de soñar. A lo mejor te preguntas, yo en mis circunstancias, en lo cotidiano de mi vida, a lo mejor eres alguien que se la pasa en el trabajo, limpiando una casa o lidiando con niños, con un bebé tan lindo, tan hermoso que te consume todo tu tiempo. Y dices, en este tiempo, ¿qué puedo soñar? Más que con pañales, o con una jornada de 8 horas, o con lidiar con ciertas deudas, o con cierta enfermedad. Circunstancias difíciles que vienen a la vida, que no programaste, pero que te han impedido seguir soñando y creer que los sueños son posibles de realizarse cuando Dios interviene en nuestras vidas. Te invito a soñar. ¿O has dejado de soñar? ¿O qué sueños se quedaron ahí guardados? Algunos sueñan con una carrera política, una carrera profesional. Algunos sueñan con la princesa o príncipe. Otros sueñan con un hogar, con ser amados, con viajar. Sueñan con ser deportistas de alto rendimiento, ¿verdad? Wow, si yo estuviera en el equipazo de los Tigres y de los Rayados también. Pero sueñan con eso. Sueñan con aliviar el dolor del que sufre. Si yo tuviera el dinero, iría a África y terminaría con el hambre. Algunos sueñan con ser millonarios, otros simplemente sueñan con ser felices. Pero muchos de nosotros renunciamos a los sueños porque vivimos en los fracasos del pasado o nos atrapa el presente. Vemos tan difíciles romper con circunstancias que renunciamos. Y otros que sí tienen grandes sueños, pero están esperando a que Dios los haga realidad. Cuando Dios quiera, y Dios tiene su tiempo, y nos vamos a dar cuenta a través de la palabra que cuando Dios imparte un sueño, nos pasa por un proceso para que el sueño, su sueño, se haga realidad y sea una obra de arte. El sueño de nuestro matrimonio, el sueño de nuestra familia, el sueño de nuestra sociedad, el sueño que tenemos, que compartimos con Dios o que Dios ha compartido con nosotros, no es que tenga un tiempo. Está buscando más que un tiempo, está buscando una persona confiable que esté dispuesta a pasar por el proceso para cumplir el sueño. Si decides hacer de tus sueños una obra de arte, tus sueños te llevarán a lugares y eventos extraordinarios, nada ordinarios. De hecho, son inesperados. Tendrás que arriesgarte, conocer las mieles del triunfo y del fracaso. Tendrás que acostumbrarte a lo inesperado, a lo vibrante y a veces a lo monótono de la vida. ¿Por qué? Porque estás siguiendo un sueño.
Porque Dios ha puesto en tu corazón el deseo a lo mejor de esa carrera. Y cuando estás en lo monótono, ¿verdad? En esos exámenes y lidiando con ese profesor, a lo mejor ha puesto un sueño de una empresa que va a ser el motor para realizar muchas otras cosas que van a favor del reino de Dios. Pero en lo monótono de la mañana, levantarte, ir al negocio y lidiar con los dolores de cabeza y con los empleados o con los compañeros de trabajo, lo monótono que a veces se vuelve el matrimonio. Pero soñamos los sueños de Dios con un matrimonio que refleje su gloria. Soñamos con una profesión, soñamos con ser a lo mejor pastores. Si estás aquí, sueñas con el ministerio, tienes un sueño y vas a probar las mieles de las grandes triunfos de Dios. Pero a veces van a venir ciertas derrotas, a veces va a venir cierta monotonía, pero no puede vencernos eso. Tenemos que seguir caminando porque Dios tiene un sueño. Dios tiene un sueño. Él ha hecho su sueño posible en Cristo Jesús y está esperando que cada uno de nosotros comparta sus sueños y haga de esos sueños una obra de arte. Él lo está esperando. Requerirá tu vida entera, tus recursos, capacidades creativas y sacrificios personales, pero no habrá obstáculos, adversidades o carencias que puedan impedir ver nuestros sueños hechos una obra de arte. Sin embargo, debemos entender el proceso. Debemos entender el proceso. ¿Cuál es tu sueño? Quiero hablarte en esta tarde de José el soñador. ¿Cuántos han oído de José el soñador? Josecito, ¿verdad? Pepe el soñador. Me encanta este chamaco, porque no fue una vida fácil la que enfrentó. Decimos, ay, si Dios me diera estos sueños. Pero ay, Señor, a veces decimos, no, Señor, no me dé esos sueños. Sin embargo, si Dios es el dador de sueños, hay algo que nos espera hacia adelante, que va a ser el propósito de nuestra vida. Quiero ver 4 etapas en el proceso de convertir nuestro sueño en una obra de arte. Número 1, o primera etapa, ¿cuál es? El sueño. No que te quedes dormido, ¿verdad? La Biblia dice que en mucho soñar viene de la desgracia. No me estoy refiriendo a la apatía, a la flojera. No me estoy refiriendo al egoísmo, a una vida centrada en nosotros mismos. Estoy hablando de que estamos abiertos a que Dios ponga en nosotros sus sueños. Pero se necesita un sueño. Y fíjate cómo dice Génesis 37:5. Una noche José tuvo un sueño. Soñó que sus hermanos y sus papás se postraban ante él, dependían de él. Y cuando se lo contó a sus hermanos lo amaron tanto. Lo abrazaron y dijeron, qué bueno que estás soñando, José, nos da tanto gusto. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? ¿Cómo me caes gordo, José? Si has estado con esas personas que sueñan mucho, que son tan creativas, que tienen un deseo de vivir, un deseo de ver a Dios obrar, que llegan a caerte gordas. Ya cállate, ya bájale 2 rayitas, ya me tienes harto, cansado con tus sueños. Bueno, esto sucede en la primera etapa, cuando tú tienes un sueño. Y no solamente se lo contó a sus hermanos, sino se lo contó a sus papás. Pero dice el versículo 10 que su papá sí lo abrazó y le dijo, qué bueno que soñaste. ¿Qué le hizo el papá? Dice, lo reprendió. Ande, chamaco, Pepe, ven para acá. ¿Qué andas soñando eso? Esos sueños no son de Dios, mijito. Pero él tenía un sueño. Me llama mucho la atención que en la redacción del texto no dice el versículo 5 que Dios le dio un sueño. Siempre me ha llamado la atención que Dios no se preocupó en este caso por decir, este sueño yo se lo di a José, sino que nos va llevando la historia y implica, al no decir que fue Dios, implica una gran lección.
yo debo reconocer cuando el sueño es de Dios y cuando no lo es. Porque a veces nos podemos aferrar y ser necios en algo que no es Dios. A lo mejor fue un buen intento mío, un buen deseo mío, pero no está Dios en ese proyecto. Y la vida de José nos va a enseñar que al pasar por las diferentes etapas del sueño, nos podemos dar cuenta cuando el sueño viene de Dios o fueron los frijoles que me cené anoche. Pero vamos a pasar por esos términos. Yo creo que hay sueños personales, yo creo que hay sueños que no ofenden a Dios y hay sueños que vienen directamente de Dios. Pero estaba en esta etapa del sueño. ¿Y sabes qué sucede en esta primera etapa? El sueño es malinterpretado por el que lo tiene y por los que le rodean. Yo creo que tal vez en su inmadurez José, por ser un chamaco, él pudo pensar: híjole, eso quiere decir que Rubén, a ver Rubén, el mayor, a ver Rubén, ven y sírveme unos refrescos. No. A ver Judá, ven y tráeme unas tortas. Ahora yo voy a ser el Señor de todos y todos me van a servir. Ese es el egoísmo de un sueño. Y ese no es el proyecto de Dios, pero podemos malinterpretarlo en un sentido negativo o hasta en un sentido positivo. Pero el sueño, cuando lo tenemos, cuando viene a nuestros corazones, no tiene todos los detalles. Es un sueño, es una impresión en el corazón, ya sea dormido o despierto. Yo generalmente los tengo despiertos. Dormido yo me duermo profundo, yo no sueño nada. Pero despierto sí, el Espíritu Santo ha traído ciertas impresiones al corazón, donde yo debo determinar en ciertos procesos si es Dios o es un buen deseo mío. Porque si es un buen deseo mío, pero Dios no está en el proyecto, va a fracasar aunque yo me esfuerce. Pero si es Dios que está impresionándome, que está impulsándome, sacándome de mi comodidad, de mi status quo, que está rompiendo en mí los paradigmas que me he formado a través del tiempo para llevarme a una nueva etapa, entonces transito por el proceso y empiezo a ver cierto fruto, aunque no es inmediato. Pero puede ser malinterpretado. No va a haber un gran recibimiento por quien lo escucha. Ni el papá ni los hermanos. Se está hablando de la gente cercana. Ellos pensaron: este es un orgulloso, es un fanfarrón. Es difícil porque te preguntan: ¿y cómo le vas a hacer? No sé. Y si pasa esto, ¿qué vas a hacer? No sé. ¿Y cuándo lo vas a hacer? No sé. Y yo me acuerdo cuando le respondí esto a mi papá, nomás dice así: bueno. ¿Verdad? Porque el sueño no tiene todas los renglones, ¿verdad? Toda la lista de lo que hay que hacer, cuándo hacerlo y lo que sale mal. Entonces hay esta contingencia. No lo tiene, es un sueño. Esa es la primera etapa. Pero ¿qué hacemos en esa primera etapa? Fíjate lo que dice el capítulo 37, verso 13. El papá de José le dijo que le llevara algo a sus hermanos. Verso 13. Cuando ya llevaban un buen tiempo ahí, Jacob le dijo a José: tus hermanos están en Siquem apacentando las ovejas. Prepárate para que te envíe a verlos. O sea, para que les lleves la comida, para que me traigas un reporte. ¿Y qué dijo José? ¿Qué dijo José? No, hombre, pues si yo soy el de los sueños, ¿me mandas esos mandaditos? Como alguien comentó hace poco: si te crees muy grande para lo pequeño, entonces eres muy pequeño para lo grande.
Cuando vienen los sueños de Dios a nuestros corazones, y en esa primera etapa no comprendemos todo, pero lo guardamos, lo cuidamos. Y aunque no hay una comprensión total, ni mía ni de los que me rodean, ¿qué hago en esa primera etapa? Soy fiel en lo que tengo. Soy fiel en lo poco. Puedo soñar grande, pero soy fiel en lo poco. Y la Biblia nos da un principio: si eres fiel en lo poco, el Señor te da más. Si eres fiel en lo poco, el Señor te da más. No puede venir más si no somos fieles en lo poco. A veces anhelamos tantas cosas, y yo he oído tantas veces: si tus sueños no requieren la intervención de Dios, entonces deséchalos. Tienen que ser tan grandes que solo Dios los pueda cumplir. Y yo digo sí y amén. Pero ¿estás dispuesto a pasar por el proceso? ¿Estás dispuesto a iniciar con lo poco? A lo mejor es esa gran compañía con la que has soñado, pero ¿estás dispuesto a empezar con lo poco? A lo mejor sueñas ser millonario y acabar con el hambre en África, pero hoy lo que tienes, haces una bolsa de pan, la compras y vas allá abajo de un puente a dárselos a los indigentes aquí en Monterrey. No, es que estoy esperando ir a África, aquí en Monterrey. Soñamos con una gran familia y a veces anhelamos la del vecino porque vemos, wow, si yo tuviera esa esposa o ese esposo o esa oportunidad, y soñamos despiertos y a veces nos frustramos y nos amargamos. Pero esto es lo que yo tengo. Estos son los hijos que yo tengo. Este es el matrimonio que yo tengo. Esta es la iglesia donde Dios me ha plantado. Esta es la ciudad. Estos son los elementos que tengo a mi mano. Y voy a ser fiel y voy a hacer lo mejor que tengo. Y cuando Dios me diga, ahora caminas en esta dirección, yo voy a caminar, porque Él me dio un sueño. Y yo quiero que ese sueño sea una gran obra de arte. Y tengo que ser flexible y tengo que caminar en una dirección donde sus propósitos se van cumpliendo, porque tengo un sueño. Pero viene la segunda etapa. La segunda etapa. ¿Quieren saber cuál es la segunda etapa? El sueño parece imposible. Pues estoy haciendo lo poco, estoy apreciando lo poco, estoy siendo fiel en lo poco, pero parece que el sueño se aleja de mí. Parece que tengo teflón. Nada se pega, nada funciona. Y José, en ese momento donde está siendo obediente, cuando lo ven venir sus hermanos, versículo 18, dice que lo vieron acercarse, lo reconocieron desde lejos, y mientras llegaba tramaron un plan. ¿Para qué? ¿Para apoyarlo en su sueño? No, para matarlo. Ahí viene este Pepito, ¿verdad? Este José no las debe. Es el consentido de papá. Ahí viene con su túnica de colores, míralo, presumiendo, como los hermanos de David cuando llegó a la batalla contra Goliat. Y se enoja el mayor y le dice: ¿a qué has venido con tu soberbia? No había ido por su soberbia, había ido por obediencia al papá que te mandó de tragar. Malagradecido. Eso lo puse yo. Finalmente los hermanos dijeron, no hay que matarlo. Uno de ellos dijo, creo que Judá fue el que dijo, oye, no hay que matarlo, pero hay que echarlo en esta cisterna. Y una vez en la cisterna dijeron, no, porque una fiera se lo puede comer. ¿Qué hacemos? Pues mira, ahí vienen unos mercaderes. Versículo 28. Cuando se acercaron los ismaelitas, que eran mercaderes madianitas, los hermanos de José lo sacaron de la cisterna y se lo vendieron por 20 monedas de plata. Y los mercaderes lo llevaron a Egipto, un lugar fuera de su casa, de su familia, de su cultura, de su idioma, de sus tradiciones. Un lugar que no tenía que ver con el sueño. Se alejó del sueño. En el sueño incluía papás, incluía hermanos, incluía familia. El sueño que Dios nos da tiene ciertos elementos, incluye ciertas personas, ciertas cosas. Pero parece en esta etapa donde el sueño parece imposible, porque nos golpean ciertas realidades y circunstancias de la vida. A lo mejor una enfermedad,
A lo mejor un trastorno, a lo mejor la quiebra de ese negocio, por las circunstancias que sean, nos golpean y entonces dice: yo tenía un sueño y yo estoy seguro que Dios me dio el sueño. ¿Qué está sucediendo? Estás entrando en la etapa donde el sueño parece imposible. Y José se iba alejando y llega a Egipto y lo venden a Potifar, este hombre, este capitán de la guardia del faraón, quien lo compra. Y estando en la casa de Potifar, conocemos la historia, la esposa de este hombre trata de seducir a José, y José, en su anhelo por honrar a Dios y a Potifar, renuncia a eso. Y entonces la mujer lo acusa y dice que José la quería violar. Entonces Potifar, Génesis 39:19, se enfureció cuando oyó el relato de su esposa acerca de cómo José la había tratado. Entonces agarró a José y lo metió en la cárcel donde estaban los presos del rey. Y fíjate esta última expresión: y José quedó allí. ¿En dónde? En la cárcel. Y el sueño, papá. Y el sueño, Dios. Ahora estoy como en una cárcel, no me puedo liberar. A veces liberar de esta amargura, de este resentimiento, no me puedo liberar. Me siento en una cárcel, me siento atrapado. Yo soñé incluso de joven o de niño, o soñé al iniciar este proyecto o este matrimonio, pero ahora estoy alejado de ese sueño y estamos en una cárcel donde no hay esperanza, donde no hay solución, donde no hay quien salve. Lejos de mi sueño. Pero me encanta versículo 21. Pero el Señor estaba con José. ¿En dónde? En la cárcel. Pero no lo sacó de la cárcel. Si Dios nos diera a escoger, ¿puedo estar contigo en la cárcel o te puedo sacar de la cárcel? Yo diría: sácame de la cárcel, ¿verdad? Y si tú estás conmigo fuera de la cárcel, pues mejor. O diría simplemente: no puedes estar conmigo fuera de la cárcel. Tiene que ser dentro de la cárcel. ¿Por qué estoy en la cárcel? Y hay gente que pierde décadas de su vida queriendo responder a la pregunta: ¿por qué estoy dentro de la cárcel? No vemos ni una vez que José se quejó. Ni una sola vez. Cero quejas. Pero de repente yo, cuando estoy alejado de mis sueños en la cárcel, estoy quejándome por las circunstancias, por lo que salió mal, porque el otro no cooperó, quejándome que Dios no obra, y por qué errante viviré. Y ahí están atorados y no pueden avanzar. Pero ¿sabes qué hizo José en la cárcel? Porque Dios estaba con él. Empezó a prosperar. Empezó a ser el mejor de la cárcel. Empezó a ser la ayuda del encargado de la cárcel. Porque la grandeza del sueño no depende del sueño, de la realización del sueño. ¿Sabes de qué depende la grandeza del sueño? De tu fidelidad. Cuando estás en la cárcel, cuando estás en esos momentos de frustración, de enojo, que las cosas no van bien, que las cosas no cooperan, que no hay los recursos, que no hay las cosas, y tú sigues siendo fiel. ¿Por qué? Porque Dios tiene un sueño y compartió su sueño conmigo. Y yo estoy comprometido con ese sueño. Y entonces habrá circunstancias difíciles, habrá cosas que no entiendo. No voy a perder el tiempo preguntándome por qué. Porque Dios no responde. ¿Por qué? No le respondió a Job. ¿Por qué? Sus amigos sí. Sus amigos, la religión siempre te va a responder ¿por qué? Pues porque eres malo, porque te lo mereces. Así están los tres amigos de Job. Pero cuando Job le preguntó a Dios, Dios no le contestó el por qué. Le empezó a enseñar quién era Dios. ¿Tú le diste curso a las estrellas? ¿Tú estuviste cuando fundé los cimientos de la tierra? No. Entonces guarda silencio, Job, porque te voy a enseñar 2, 3 cosas. Y cuando termina de enseñarle,
Wow. Dice, hablaba lo que no entendía. De oídas te conocía, mas ahora mis ojos te ven. Dios no nos contesta el por qué, pero nos muestra su gloria en Cristo. Y su gloria es suficiente, y su gracia es suficiente, y su verdad es suficiente. Porque en momentos de cárcel, de angustia, de dificultad, Él ha prometido: yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y cuando pases por las aguas no te vas a ahogar, y cuando pases por el fuego no te vas a quemar. ¿Por qué? Porque yo soy Dios. Yo soy el que te amó, el que te redimió, el que te dio vida y esperanza, el que ha puesto un sueño en tu corazón, el que te va a llevar hasta el fin de tus días, para que ese sueño sea una obra de arte y glorifique a Cristo. Puedes darle un aplauso al Señor. Y en ese momento donde José ya era el preferido, dice versículo 21, del encargado de la cárcel, viene la tercera etapa. La tercera etapa. ¿Cuál es la tercera etapa? La oportunidad de reactivar el sueño. Esa es la tercera etapa. Alguien me enseñó un dicho hace algunos años que dice: hay que aprovechar la oportunidad de la vida durante la vida de la oportunidad. Las oportunidades tienen un tiempo de vida. Son ventanas que se abren, pero que luego se cierran. No están toda la vida abiertas. Pueden tener sí años, décadas, pero un día se van a cerrar. Nuestros hijos son una ventana de oportunidad para enseñarles el temor de Dios. Cuando están con nosotros, cuando están cerca, cuando están vivos. Son ventanas de oportunidad que tenemos que aprovechar. A José se le abrió una ventana de oportunidad. El faraón tuvo un sueño y escuchó que había un tal José en la cárcel que los podía interpretar. Dice: tráiganme a ese tal José. Él pudo haber dicho ahí: no, incluso ya estoy muy cómodo en la cárcel, soy el consentido del jefe de la cárcel. Te puedes acomodar en esa etapa en la cárcel, acostumbrarte a vivir, a sobrevivir. O puedes escuchar la voz de Dios cuando ya te dice: vamos a la siguiente etapa. Se abre la oportunidad. Llega con Faraón, le interpreta el sueño a Faraón, y no solamente se lo interpreta, sino que le dice cuáles son las cosas que se deben hacer con ese sueño. Va a haber 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Durante el tiempo de abundancia tienes que construir graneros para guardar, para que en los 7 años de escasez tú puedas vivir y todo este pueblo contigo. Se sorprendió tanto Faraón, dijo: este chamaco Pepe, este hebreo, ¿de dónde lo sacaron? De la cárcel, de circunstancias difíciles, donde nadie daba un centavo, ni sus hermanos. Y dice: ahora Pepe, José, va a ser el segundo al mando. Se quita el anillo, se lo pone. Tráiganle vestiduras. Por encima de José nada más voy a estar yo, dijo Faraón. Pero él es el gobernante de todo esto. Qué ventana de oportunidad. Tienes que ver esa oportunidad. A lo mejor está frente a ti y no la has visto. Porque cuando estamos en esta etapa de cárcel, a veces nos amargamos. ¿Por qué? Porque no salió como yo lo soñé. Porque no salió como yo pensé. Porque mis hermanos me vendieron, porque mi papá no me bendijo, y andamos buscando la bendición de tantas personas, hasta de un pastor, por favor.
Y a lo mejor no soy bendecido porque no me bendijo el pastor, o porque no me bendijo mi papá, o porque no sé quién no te bendijo, pero yo sé quién te bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Fue Dios. Fue Dios quien te amó con un amor eterno desde antes de la creación, que te bendijo, que te abrazó, que hizo planes de bien y no de mal para ti y para mí. Fue Dios quien soñó con una gran familia. Fue Dios quien te abre una ventana de oportunidad y te dice: entra. Ya no veas tus recursos, ya no veas tus limitaciones, ya no veas las tragedias de la vida. Entra. Ya no oscurezcas el conocimiento de Dios con la pregunta ¿por qué? Entra al trono de gracia. Entra, abraza a Cristo. Permite que su Espíritu Santo te vivifique, te levante. Permite que los argumentos divinos transformen tu forma de pensar. Entra, es tu ventana de oportunidad. Al estar aquí, Dios abre una ventana de oportunidad para mí y para ti. Entonces viene la última etapa y terminamos. La culminación del sueño en una obra de arte. Faraón lo pone como encargado, pero fíjate la culminación, Génesis 45. La historia es larguísima. Te invito a que la leas completa en casa. Pero llegan los hermanos movidos por esta gran hambruna, ya el segundo año de la hambruna. Llegan los hermanos mandados por Jacob, Israel, su padre. Llegan a Egipto. Llegan para pedir alimento. Y hay varias escenas, pero hay esta escena donde llegan a pedirle alimento a José, sus hermanos, y se hincan, inclinan la cabeza y le dice: danos de comer. Se cumplió el sueño, pero no era el sueño egoísta de un joven que quería ser glorificado. No. Era el sueño cumplido de Dios para salvar una nación, la nación de Israel. Era el sueño de Dios cumplido, quien soñó con enviar al Salvador, a Jesucristo, a través de una gran nación, Israel. Era el sueño cumplido de Dios de redimir a la humanidad. En ese momento no lo comprendían ni José ni los hermanos. En el momento de cierto cumplimiento del sueño, ni siquiera vamos a comprender la totalidad y el alcance de lo que está sucediendo. Pero es parte de la historia de la redención. Va más allá, me trasciende a mí, te trasciende a ti, trasciende generaciones, trasciende iglesias, trasciende ciudades, porque es eterno, es glorioso, es de Dios. Trasciende. Y cuando los ve quebrantados en esta gran hambre, ya no aguanta. Él está lidiando con su amargura. Ve la historia. Él está lidiando con su amargura. Tengo de dos: o los mato o les perdono la vida. Y hay varias escenas que te indican que él está luchando adentro. Los quiero matar. Me alejaron de papá. Me hicieron la vida miserable. Me vendieron. Estuve en la cárcel. Era el momento para preguntarles: ¿por qué lo hicieron? No pregunta. No pregunta. ¿Qué dice el versículo 3? Soy José. Y se quedan los hermanos como ustedes. ¿Y qué va a pasar? Soy José. ¿Vive mi papá? Vive papá todavía, pero sus hermanos quedaron mudos, atónitos.
al darse cuenta de que tenían a José enfrente, que tenían al que le habían hecho la vida imposible y que ahora estaba con la autoridad. Y no sé si alguno de ellos pudo recordar el sueño y decir: chin, ya se cumplió. Ahí hincaditos, ¿verdad? José, hincados, se cumplió el sueño. Ahora, ¿qué vas a hacer, José? ¿Nos vas a cortar la cabeza? ¿Te vas a desquitar? No. Versículo 4. Por favor, acérquense. Este es el corazón de cuando el sueño es de Dios. Es reconciliador, es humilde, es generoso, es de buenos frutos. Acérquense. Por favor, acérquense, les dijo. Entonces ellos se acercaron y les volvió a decir: soy José, su hermano, a quien ustedes vendieron, hermanitos. Vendieron como esclavo, pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios quien me envió. Fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes, a fin de preservarles la vida. El hambre que ha azotado la tierra estos 2 últimos años durará otros 5 años más, y no habrá ni siembra ni siega. Dios me hizo llegar antes que ustedes para salvarles la vida, a ustedes y a sus familias. A ustedes y a sus familias. Esto se trata el sueño. Es un sueño de salvación, es un sueño de redención. No es mi sueño egoísta, vanaglorioso para que me aplaudan y reconozcan. No, es el sueño de Dios. Soy parte de la historia de la redención. Y Dios ha tenido un sueño y está esperando corazones, personas confiables en quien depositar el sueño. Y si lo hizo con Jacob, el usurpador que tuvo a estos hijos que se portaron tan mal con uno de ellos, y siguió tomando el sueño a través de José. Si Dios no se rindió con ellos, no se rendirá contigo y conmigo. No se rendirá. Lo hemos cantado vez tras vez. Su amor no se rendirá hasta que me vea seguro, hasta que vea que yo estoy a salvo. Pero esa salvación se trata del cumplimiento del sueño en una obra de arte. Y el mundo lo verá, y cada rodilla se doblará, y cada lengua lo confesará, porque verá la obra de arte que Dios ha hecho a través de su iglesia. De personas que no tienen muchas capacidades, que no tienen muchos recursos, personas que tal vez el mundo no da ni un 5 por ellas, pero que en las manos generosas del Rey de Gloria son una obra de arte. Wow. Y termino en Génesis 2:10. Dios tiene un sueño y lo hizo obra de arte. Dios tiene un sueño. Dios soñó contigo y conmigo. No porque nos necesitaba. Dios no nos necesita. Dios vive en la Trinidad, perfecto, glorioso y satisfecho. Nos hizo no porque necesitaba quien le diera gloria. Nos hizo como una expresión de su gloria. Somos la expresión, la obra maestra de su gloria. Toda la creación fue hecha por el dicho de Dios. Hágase la luz, se hizo. Hágase esto, se hizo. Los mismos animalitos se hicieron porque Dios dijo que existieran. Pero cuando llega el 6º día de la creación, Dios ya no dice. Dios se acerca a la tierra y toma barro y empieza a formar con sus manos a Adán. Ya no dijo, él hizo. Las manos del Rey, las manos del Creador son las que sanan, las que liberan, las que traen vida, las que traen esperanza. Él tuvo un sueño
Y él hace su sueño con tanta pasión, con tanta alegría, con tanto entusiasmo. Y cuando lo termina de hacer, dice la escritura en Génesis, que sopla aliento de vida. Y nos lo explica Efesios 2:10. Porque somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús. Somos doblemente de Él por creación y por redención. Por simple creación no sería suficiente porque el pecado ha descompuesto nuestras vidas. Pero ahora por redención, en Cristo recuperamos el estatus de obra maestra, a fin de que hagamos las cosas. Los sueños que Él preparó eran sueños. Mismo Efesios en su capítulo 1 dice: desde antes de la fundación del mundo nos preparó y dijo: esta es mi obra maestra y le voy a dar mi aliento de vida y lo voy a redimir. La historia de redención comienza desde Génesis 1:1 y termina hasta Apocalipsis 21. Es la historia de redención. Lo voy a crear, lo voy a redimir, lo voy a llenar de mi espíritu. Sueño contigo. Sueño con un mundo redimido, con un mundo donde Cristo sea el centro. No es un mundo perfecto, no es un mundo de Disneylandia. Es un mundo donde Cristo es el centro. Él gobierna, Él trae vida y finalmente estará glorioso en su reino junto con todos sus hijos. ¿Por qué? Porque Él tuvo un sueño. Tú y yo somos el sueño cumplido en Cristo Jesús. Y ahora Él nos otorga sus sueños para caminar en ellos y hacer una gran obra de arte. Y los cielos cuentan su gloria. Ángeles, arcángeles y aún los mismos demonios reconocerán un día esta gran obra maestra. Porque el sueño no depende de la realización de un ser humano. Involucra seres humanos. Pero el sueño de Dios está seguro y realizado en Cristo. Y en Cristo yo soy parte de ese sueño.